Resolviendo problemas en Omega Up. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos al problema de la semana de Resolviendo Problemas con Omega O. Y el problema de hoy va a ser el de árbol de Navidad. Vamos a leerlo y después vamos a explicar la solución. Descripción: dibuja con asteriscos y símbolos de gato un árbol de Navidad como el de los ejemplos. No escribas más espacios de los estrictamente necesarios. Entrada: un número n entre 3 y 25 indicando la altura del árbol. Y como salida, n más 2 líneas con el árbol resultante. Por ejemplo, aquí nos dan un 3 y tenemos que imprimir este árbol de altura 3 más el tronco que se forma con los gatos. Si nos dan 5, este árbol, si se dan cuenta, tiene la misma forma triangular, pero tiene una altura de 5 y el tronco siempre sigue igual. Lo mismo con 6, vemos el mismo árbol, pero con altura de 6. Entonces, para poder comprender un poquito más este problema y lo que tenemos que hacer en código, tenemos que observar la cantidad de espacios que hay al lado izquierdo de cada línea que imprimamos. Por ejemplo, si nos dan n es igual a 3, bueno, aquí tenemos este árbol de altura 3, y si nos damos cuenta, en la primera línea hay dos espacios en blanco. O sea, imprimimos tal cual un espacio. Dos espacios y luego un asterisco. Luego aquí un espacio y luego 3 asteriscos y luego aquí 0 espacios y luego 5 asteriscos. Entonces primero vamos a observar cómo podemos imprimir los asteriscos. Entonces, si nos fijamos en cuántos espacios hay en cada línea, en esta línea hay 2 espacios. Luego, en la de abajo hay un espacio y en la de abajo hay 0 espacios. Luego, lo mismo con los asteriscos, en esta línea hay un asterisco, luego 3 asteriscos y luego 5 asteriscos. Si se dan cuenta, aquí los espacios van disminuyendo de uno en uno. Primero 2, 1, 0 y los asteriscos van aumentando de 2 en 2, empezando por el 1. 1, 3, 5. Y bueno, con el tronco simplemente tenemos que observar que aquí los espacios tienen que ser n menos 2. Ahorita vamos a explicar un poco mejor eso con este árbol de acá. Ahora, si queremos hacer un árbol de altura 5, como está aquí, podemos hacer el mismo razonamiento. De espacios, ¿cuántos hay en la primera línea? 1, 2, 3, 4. Entonces 4. En la segunda línea, 1, 2, 3. En la tercera, 1, 2. En la siguiente, 1 y en la siguiente, 0. Y con los asteriscos empezamos con 1 siempre en la primera línea. Luego 3, 5, 7 y 9. Y bueno, con los troncos, que son los asteriscos, aquí vemos que igual hay n menos 2 espacios. Esto simplemente lo sabemos observando qué pasa con diferentes n's, ¿no? ¿Cómo se afecta el árbol cuando lo probamos con diferentes n's? Entonces, aquí nada más nos estamos fijando en los espacios, ¿no? La cantidad de gatos pues va a ser siempre la misma para los troncos. Entonces solamente nos importan los espacios hablando de los troncos. Entonces, ¿qué podemos observar aquí? Que los espacios siempre van disminuyendo y los asteriscos siempre van aumentando. ¿De cuánto? De 2 en 2. Aquí es un asterisco. Entonces, ¿en qué número empiezan los espacios? Siempre observamos que los espacios empiezan en n menos 1. Si se dan cuenta, aquí n es 3, entonces empezamos poniendo 2 espacios. Aquí n es 5 y empezamos poniendo 4 espacios. Siempre n menos 1 espacios en la primera línea. Y bueno, los asteriscos siempre inician con 1 en la primera línea porque pues es la punta del árbol, ¿no? Entonces, podemos simplemente hacer force y llevar un contador de estos espacios y estos asteriscos de cada línea. De la siguiente manera. Vamos aquí a Ephemeral y vamos a incluir using namespace std. Ok, entonces vamos a declarar nuestra variable n porque recordemos que la única
porque recordemos que la única variable que nos dan es n, ¿ok? Que es la altura del árbol. No vamos a pedir ninguna otra entrada más. Con n nos sirve. Entonces, vamos a darle entrada a n. Y ahora vamos a declarar una variable llamada espacios, que nos va a servir para ir contando los espacios, ¿no? Entonces dijimos que la primera vez los espacios empiezan con n-1 en la primera línea. Entonces vamos a poner n-1. Luego vamos a hacer una variable que se llame asteriscos. Y esa, recordemos, siempre va a empezar en 1, ¿no? Porque en la primera línea va a haber un solo asterisco. ¿Ok? Entonces, ahora sí, podemos hacer un for para primero la altura del árbol. ¿Cuál es la altura del árbol? Vamos a poner h por altura. Vamos a inicializarlo en 1 y vamos a hacer que esto se repita ¿cuántas veces? Pues n, ¿no? Porque queremos la altura del árbol. Ok, entonces esto va a ser la altura del árbol. Entonces, por cada línea, ¿qué es lo que queremos hacer? Imprimir espacios y asteriscos. ¿Cuántos? Pues lo que corresponda según la línea, ¿no? Entonces, en la primera, ¿cómo imprimimos la cantidad de espacios? Bueno, tenemos nuestra variable de espacios. Entonces vamos a hacer un for que itere. Vamos a hacer un for que itere la cantidad de veces que vale espacios. Entonces, vamos a poner int i igual a 1, igual inicializamos en 1. Y vamos a hacer que itere la cantidad de espacios. Y aumentamos. Entonces, ¿cómo imprimimos los espacios? Pues literal, ponemos un cout y un carácter vacío con un espacio. Con un espacio. Comillas, espacio y comillas. Luego vamos a imprimir los asteriscos. Es el mismo procedimiento, i igual a 1, mientras que i sea menor o igual a asteriscos y luego i más más. Lo mismo, imprimimos, pero ahora con asteriscos. Ok, después de imprimir los espacios y los asteriscos, vamos a imprimir un salto de línea. Imprimimos un salto de línea para que en la siguiente iteración lo que vayamos a imprimir se imprima en la línea de abajo. Entonces imprimimos un salto de línea. Imprimir endline. Y luego disminuimos la variable espacios. ¿Por qué? Porque en cada línea los espacios van a ir disminuyendo en 1, ¿no? Entonces lo disminuimos en 1. Espacios menos menos, que es lo mismo que poner espacios es igual a espacios menos 1. Luego aumentamos la cantidad de asteriscos. ¿Cuánto aumentamos la cantidad de asteriscos? Pues de 2 en 2, ¿no? Entonces ponemos asteriscos más igual 2, que es lo mismo que poner asteriscos es igual a asteriscos más 2. ¿Ok? Entonces, aquí ya imprimimos el árbol en general. Ahora falta imprimir el tronco. Entonces podemos hacer otro for. Esta vez, ¿de cuánto va a ser la altura del tronco? Siempre va a ser de 2. Entonces hacemos un for que se repita 2 veces. Ahora, en este for, primero imprimimos la cantidad de espacios. ¿Cuántos espacios van a ser? n-2 en el tronco. ¿Ok? Entonces, ponemos int i igual a 1. Y menor o igual a espacios. Y luego i más más. Aquí imprimimos simplemente los espacios. Lo mismo que aquí.
Pero después de este for, espacios va a terminar en 0, ¿están de acuerdo? Entonces, antes de este for, vamos a inicializar la variable espacios con n-1, menos 2, ¿no? Que este es n-2. n-2. Una vez que imprimimos ya los espacios, vamos a imprimir los asteriscos. Digo, ok. Una vez que imprimimos los espacios, vamos a imprimir los gatos, ¿no? Los gatos realmente, pues podemos no hacer un for, simplemente imprimir tal cual los gatos porque siempre van a ser la misma cantidad. Y aquí vamos a imprimir simplemente un salto de línea. ¿Okay? Y esto va a ser 2 veces, 2 líneas de esto, espacios y luego los 3 gatos más un salto de línea. ¿Okay? Entonces si lo probamos, vamos a ver los casos. Vamos a poner, por ejemplo, este 3. Y debería salir esto. Entonces lo deben correr. Y efectivamente me da acierto, ¿no? Entonces voy a ver si ya este código me da los 100 puntos. Copiamos y pegamos. Checamos que esté en el lenguaje en el que estamos programando. En este caso C++. Y lo enviamos. Y da 100%. Entonces básicamente lo único que había que observar en este problema era cómo representar la cantidad de espacios y ver que dentro de la cantidad de espacios en cada línea, cómo iba disminuyendo, ¿no? Espero que esta solución haya sido útil para ustedes y pues les deseamos muy felices fiestas. Resolviendo problemas en OmegaOp.